Vamos a arrancar entonces con bandas de Bollinger. ¿Sí? Vamos a sacar todo esto. Bueno, este es un oscilador, básicamente que el precio fluctúa dentro de las bandas tanto inferior como superior y una media central, ¿sí? Eso significa, es una media de 20, ¿sí? Que indica básicamente que si el activo está, voy a explicar lo básico, ¿no? Para que entiendan. Si el activo está por debajo de la media de 20, se entiende que justamente el momento del activo, el momento del precio es bajista, y si está por encima, el momentum es alcista, ¿sí? ¿Se va entendiendo hasta ahí? Sencillito eso por ahora, ¿sí? Bueno, cuando las bandas se ensanchan significa que hay volatilidad en el momento del mercado, en el momento del activo, ¿sí? Y cuando se contraen es porque no hay volatilidad en el mercado, ¿sí? Voy agrandando bien. Bueno, a ver, ¿cómo se utiliza este indicador tipo oscilador? Básicamente lo que hago yo es, cuando yo estoy buscando, como siempre explicamos en los videos, ¿sí? Cómo se opera acá, patrón de reversión u consolidación. Esto lo que yo lo utilizo es para ver si el precio está en zona de saturación, ¿sí? ¿A qué me refiero zona de saturación? Cuando el precio yo lo tengo, me rompe la banda superior, ¿sí? Significa que está saturado. Si yo indico una saturación y sé que va a haber en cualquier momento un ajuste, ¿sí? Un ajuste, normalmente siempre el ajuste es a la media de 20, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy buscando, un ejemplo, ¿no? Acá, en este punto, el precio llega a este punto, ¿sí? O mejor dicho, justamente lo que está haciendo ahora el activo, como finalizó en la sesión de hoy. El activo está acá, ¿no? En esta zona en donde estamos en operativa, esta señal se mandó en el día de ayer, hoy se le sacó todo este beneficio, ¿sí? Entonces, si justamente alguien vio tarde la señal, obviamente ya no puede entrar, pero como capaz que tiene una cuenta demo en MT4, MetaTrader 4, quiere probar a ver si la proyección sigue siendo alcista, ¿no? Fíjense que entonces yo acá lo estoy utilizando, ¿sí? Para saber si el precio ya está en zona de saturación, ¿sí? Fíjate que el velón este rompe la banda superior, ¿sí? Se me sobresale de la banda el precio, ¿sí? Eso yo me lo anoto que está en un nivel de saturación, ¿sí? Sí o sí va a ser un ajuste para luego retomar su impulso alcista, ¿sí? Entonces, si yo tengo en mi análisis, si estoy buscando una compra, tengo anotado dos o tres confirmaciones que me indican compra en el activo, ¿sí? Y justamente la banda de Bollinger la tengo saturada, ¿sí? La tengo en zona de ajuste ya, por así decirlo, ¿sí? Voy a esperar, ¿sí? Voy a esperar que el activo me haga un ajuste para luego retomar el impulso, ¿sí? ¿Se entiende? Yo lo utilizo como zona de saturación, ¿sí? Es como lo utilizo yo. Yo lo utilizo como una confirmación y no como un tips operativo para entrar yo en la operación, ¿sí? Eso es algo muy, muy, muy básico, ¿sí? Eso es como lo utilizo yo, ¿sí? Si en este punto, ¿sí? Estoy buscando ventas, ¿sí? Y yo ya estoy saturado, ¿sí? Me va a indicar que el activo en cualquier momento va a realizar un ajuste para luego retomar su impulso, ¿sí? Más que nada lo utilizo para eso. Si yo tengo en este punto un ejemplo, uno de los compañeros que mandó este activo que ahora, aguarden que se me salió, que este activo lo vamos a analizar ahora más tarde, ¿sí? Si yo en este punto se me está formando un hombro cabeza a hombro en la parte superior del activo, viniendo de impulso alcista, ¿sí? Fíjense que justamente si ustedes anulan este punto, ¿sí? Yo puedo determinar hasta qué nivel de saturación me va a terminar la cabeza, ¿sí? Fíjense que en el nivel de saturación e incluso
con un patrón en la parte alta, tipo doji, que también trabaja como revertivo, ¿sí? Esto lo estuve explicando, ¿sí? Con volumen fundamental, ¿sí? Yo puedo saber hasta dónde me estaría formando el patrón. En este caso está en plena formación, pero lo que sería la cabeza, ¿sí? ¿Se entiende? Yo lo utilizo para... A ver, esto después lo voy a estar explicando mejor porque yo lo combino con extensión en forma de retroceso de Fibonacci, ¿sí? Yo no suelo utilizar, que esto después lo voy a estar explicando, ¿sí? Yo suelo utilizar el tipo extensión de Fibonacci, pero con un retroceso al revés, ¿sí? Es un tips que lo he practicado mucho, la verdad me dio muchísimo eficacia, así que esto lo voy a estar explicando, estos dos tips, lo combino con Bollier hasta dónde puede llegar la saturación e incluso el precio, ¿sí? Entonces, volvamos a Microsoft. ¿Cómo lo utiliza la gente este tipo oscilador? ¿Sí? Lo utiliza solamente algo muy básico, estilo estrategia, ¿sí? Y lo voy a estar explicando para, si quieren, lo pueden practicar. Si yo no lo aconsejo, yo aconsejo que, primero, como siempre digo, lean el libro de Murphy, practiquen y esto tómenlo como una confirmación y no como una entrada a la operativa, ¿sí? Bueno, el famoso Bollinger lo utilizan mayormente para cuando el precio está, como dije, sobrecomprado, saturado, ¿sí? Sobrecomprado, ¿sí? Es cuando rompe la línea superior, ¿sí? Cuando rompe la línea superior y tengo ensanchamiento en las bandas, y fíjense que en este punto esta línea, la línea inferior baja y esta sube, ¿sí? Se están ensanchando. Y el precio rompe la banda, ¿sí? Rompe la banda, ¿sí? Significa que ya está en zona de sobrecompra, ¿sí? En cualquier momento va a hacer un ajuste, ¿sí? Entonces, mucha gente, esto yo lo explico como expliqué el DMI, yo expliqué el DMI como lo utilizo yo y como los usuarios, los traders, ¿sí? Lo utilizan para la operativa, ¿sí? Yo no lo utilizo así, pero lo explico igualmente para que lo puedan practicar, ¿sí? Bueno, entonces, si el activo rompe por encima, obviamente acompañado de un patrón de reversión, ¿sí? Rompe por encima y me acompaña un patrón de reversión, ¿sí? Y tengo volumen en la ruptura de la banda, los traders acá en este punto mayormente buscan venta y el objetivo mínimo siempre es la media central, ¿sí? Se entiende que el activo, si está en una fuerza alcista, ¿sí? El impulso ya ha finalizado, uno de los impulsos, ¿sí? Para luego retomar su retroceso y objetivo mínimo siempre es la media, ¿sí? En este caso, no lo es porque justamente este activo está en un patrón de formación rectángulo ascendente, ¿sí? Que es un patrón de consolidación, ¿sí? Si yo me voy a una tendencia, este activo van a ver que siempre se ajusta en la media central. Fíjense cómo rompe, vuelve, rompe, vuelve, ¿sí? Y acá queda forma lateral. Fíjense que rompe, vuelve, lo toma como un imán, por así decirlo, ¿no? ¿Se entiende hasta ahí? Rompe por encima, patrón de reversión, buscó venta, objetivo mínimo, la media central, ¿sí? A ver, yo no estoy, yo solamente estoy explicando para que ustedes lo practiquen y lo combinen con lo que ustedes leen en el libro de Murphy, ¿eh? Yo no vengo acá a mostrarle este tipo como una estrategia, no, 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 al contrario. Yo le estoy explicando la cara como la utilizo yo, que yo no lo utilizo así como se lo estoy explicando, cómo lo utilizan los demás traders, ¿sí? Pero fíjense que si ustedes lo agarran en una tendencia, el activo, fíjense cómo siempre respeta la media central como un punto de soporte, ¿sí? Como un punto de apoyo, ¿sí? Obviamente en un ciclo de consolidación, fíjense que el activo no le va a respetar el objetivo mínimo, no le va a dar mucha importancia a la media central porque el activo sube y baja, ¿sí? Eso se entiende porque está en una
consolidación, pero como ven, en una tendencia funciona muy, pero muy bien, ¿sí? Fíjense que rompe, vuelve, en este caso no rompe, toca, no es válido, ruptura, ¿sí? Fíjense, ruptura y como vuelve, ¿sí? Caso contrario, viceversa, ¿sí? En este punto fíjense cómo rompe, vuelve, rompe, vuelve, rompe, vuelve, rompe, vuelve, ¿sí? Como la gente, los traders lo pueden utilizar como un tipo de scalping, esto, ¿no? Si uno rompe, tengo patrón de, obviamente necesito un patrón de reversión y no de continuación, ¿sí? Porque en muchos casos rompe y no suele siempre volver. Más que nada estoy acá en temporalidad alta, ¿sí? Pero si ustedes se van a 15 minutos, como lo utilizan mucha gente, van a ver, obviamente acá no, porque estoy en ciclo de consolidación en formación de un rectángulo. Dame un segundo. A ver, consolidación. Acá tengo, fíjense cómo rompe, vuelve, sí, fíjense cómo queda en esa zona. Pero bueno, fíjense acá. Yo les voy a mostrar todos más o menos para que vean lo bueno. Fíjense que acá en este punto rompe y cuando hay mucha volatilidad no suele volver a la media como para apoyarse, por así decirlo, porque estamos en un ciclo de consolidación, ¿sí? Normalmente este activo funciona muy bien cuando hay una tendencia fija. Fíjense que acá el activo, igual estoy en 15 minutos, algo que no me gusta, pero lo estoy explicando para que vean. Fíjense que en este punto que tengo, acá tengo una consolidación, pero acá que tengo un mini impulso alcista, fíjense cómo rompe, vuelve, rompe, vuelve, rompe, vuelve, ¿sí? Fíjense que ustedes podrían incluso buscar compras en estos puntos, ¿sí? En los puntos de la media 20, cuando lo toma de apoyo, o inclusive cortos cuando el activo rompe. Fíjense que acá el activo rompe, ¿sí? Rompe. Quiero explicar las falsas entradas también que da, ¿sí? Fíjense que el activo rompe, ¿sí? Y si ustedes entran en corto, justamente imagínense que acá hubo una fugaz, estrella fugaz, un patrón de reversión en la parte alta de mercado, ¿sí? Y mi objetivo mínimo está tasado sobre la media de 20, ¿sí? Si yo estoy entrando acá, justamente se me cierra una vela bajista, ¿sí? Con un poco de cuerpo, pero ese poquito de cuerpo me están volviendo ese pequeño cuerpo que me está dejando ese pequeño doji, por así decirlo. Fíjense que si yo quiero buscar un corto acá, el activo se fue para arriba, ¿sí? Acá perdí dinero, ¿sí? Por eso yo no lo utilizo para operar esto, lo utilizo solamente como una confirmación para saber hasta cuándo el activo necesita hacer su ajuste, nada más ni nada menos, ¿sí? Le explico obviamente cómo se utiliza como estrategia, ¿sí? Que hay ciertos puntos que se toman como válidos y yo no me meto ahí. Bueno, ¿se entendió? Vamos a buscar la parte baja, a ver lo que es Forex, ¿sí? Obviamente es saber dónde utilizar este indicador. Si yo me voy a un activo que es muy manipulado, como es el yen japonés, ¿sí? Moneda base contra el yen, voy a tener muchísimas rupturas y falsas entradas porque me deja mucha mecha, ¿sí? Inclusive la mecha no es válida en la ruptura acá. Acá tiene que sobresalir el cuerpo, ¿sí? Pero fíjense, si yo lo quiero utilizar como estrategia, ¿sí? Si en donde el activo rompe, ¿sí? Como lo explican la mayoría, donde el activo rompe, ¿sí? Ustedes tienen que entrar en largo, en compra, para objetivo mínimo la media de 20. Fíjense como en todo este punto ustedes hubiesen perdido dinero, y fíjense que acá no hubiese roto, pero fíjense cómo no lo tomo yo válido como entrada a la operativa, sino que, como siempre digo, una confirmación hasta donde mi precio está saturado, ¿sí? Y fíjense que acá estoy en tendencia, ¿sí? Fíjense, cuando hay mucha volatilidad no suele
ser muy eficaz, ¿sí? Básicamente, como indiqué, ¿cómo lo utilizo yo cuando el activo está? Necesito buscar una compra porque mi análisis me dan compra, ¿sí? Pero yo pongo Bollinger para determinar si el precio está saturado, espero, ¿sí? Espero un ajuste para luego entrar en compra, ¿sí? Sencillamente así es como lo utilizo yo, pero también estoy explicando cómo lo utilizan los traders en forma de estrategia, ¿sí? E inclusive también lo utilizan cuando rompe, ¿sí? Con cuerpo y demás y volumen en caso de en la dirección que rompe, ¿sí? En este caso buscarían compras, ¿sí? Y en estos puntos buscarían ventas, ¿sí? Pero bueno, esto yo le tiro la idea. Lo que ustedes tienen que hacer es leer el libro de Murphy, ¿sí? Y practicar en los gráficos, ¿sí? Yo esto no lo utilizo para operativo, ¿sí? Bueno, ¿se entendió? Bandas de Bollinger, primer tipo oscilador utilizado para básicamente que entiendan para hasta dónde el activo puede seguir subiendo e incluso hacer su ajuste, ¿sí? Para luego retomar esa subida que es la que quiero buscar yo, ¿sí? En este caso, lo que muchas veces salva en la operativa es esto. Si yo en mi análisis tengo compra porque tengo ya 3 confirmaciones, ¿sí? Fíjense que Bollinger me ayuda a ver hasta cuándo el precio va a seguir subiendo y fíjense que me hace el ajuste para luego retomar ese impulso. Si no me lo hace en este ciclo, sino que me lo hace en un ciclo continuo, ¿sí? De continuidad. ¿Se entendió? Sencillo, van TradingView, van a la parte FX para agregar indicadores y ahí ponen bandas de Bollinger. El parámetro es el estándar de 20 periodos, que es la media central del medio, ¿sí? Fíjense, incluso si yo acá quiero buscar ventas, ¿sí? Fíjense, quiero buscar ventas. Sé que estoy en una zona de negociación, ¿sí? Pero justamente mi idea es buscar ventas, ¿sí? Si yo tengo ya una ruptura por la parte inferior, esto no sé si lo expliqué bien, disculpen, no soy profesor, yo solo explico lo que utilizo, ¿sí? Soy un analista hace 3 años del trading y explico, si se malinterpreta me escriben al chat, ¿sí? Fíjense que si rompe por la banda inferior, ¿sí? Fíjense que el activo ya está saturado, está sobrevendido y sí o sí necesita un ajuste hacia la media de 20, ¿sí? En este caso, en la parte alta el activo está sobrecomprado, necesita un ajuste hacia la media de 20 para retomar, en este caso, su impulso alcista, ¿sí? Fíjense que acá inclusive en esta zona de negociación como me respeta el mínimo anterior, ¿sí? Y con saturación, fíjense que satura y sube, satura y sube, ¿sí? Si yo acá, porque tengo todas mis confirmaciones en entrar en venta, banda de Bollinger en este punto me salvaría en no entrar en la operativa, ¿sí? ¿Se entiende? Obviamente funciona mayormente los traders que lo utilizan en estrategia, ¿sí? Yo no lo aconsejo. Lo utilizan mayormente agarrando tendencias, ¿sí? Porque si ustedes se fijan en un rango, el activo va a romper por abajo, va a romper hacia arriba, va a romper hacia abajo, y así, ¿sí? Va a ser básicamente lo que quiere, ¿sí? En cambio, en una tendencia clara, ¿sí? Fíjense que el activo rompe y toma la media central como apoyo, ¿sí? Para seguir subiendo, ¿sí? Fíjense cómo en ese punto sí es efectivo, ¿sí? Bueno, el primero quedó claro. Como que quede claro que yo estoy explicando cómo lo utilizo yo y cómo hay gente, trader, que lo utilizan como estrategia, que yo no lo aconsejo, sino les tiro la idea para que ustedes lo puedan practicar y estudiar, ¿sí? Bueno, primero, bandas de Bollinger fuera, ¿sí? Fíjense que, como indiqué, banda superior, banda inferior y la media de 20 para saber si el activo está en tendencia. Si está por abajo, significa que el activo está hace 20 días atrás por debajo de ese nivel. ¿Se entiende?
A ver, lo hablo así para que quede claro, ¿sí? Hay mucha gente que dice que es una media de 20. Una media de 20 es un indicador que te indica el rango del promedio en el que el activo estuvo 20 periodos atrás, ¿sí? Si yo actualmente mi precio está por debajo de ese periodo atrás, significa que bajó, que el precio está abajo de ese precio anterior. Entonces significa que estoy en un momento bajista. ¿Se entiende? Dice, cuando una vela tiene cuerpo y volumen, dependiendo puede ir en venta o en compra. ¿Pero en qué me hablas? ¿En la ruptura? A ver, en lo que es ruptura, a ver, yo lo utilizo de una manera a la que las demás lo utilizan diferente, ¿sí? Yo no lo utilizo para operar, ¿sí? Pero en la operativa, si vos lo querés tomar para practicar como estrategia, para implementártelo, yo te recomiendo que la ruptura sea con cuerpo, ¿sí? Y volumen y principalmente, la vela siguiente yo te aconsejaría que sea una envolvente, ¿sí? Una envolvente con cuerpo, entonces ahí me está confirmando que la reversión que busco yo hacia la media de 20 es correcta, ¿sí? A ver, te voy a poner un ejemplo. Vamos a buscar un ejemplo. Cómo lo hubiese estudiado yo, ¿sí? Yo esto no lo utilizo en forma de estrategia, pero vamos a explicar para que lo entiendan, ¿sí? A ver. Bueno, primero necesito obviamente que tenga ensanchamiento de las bandas, si no me voy a meter en una zona estrecha donde sé que hay consolidación, si en este punto, fíjense que acá hay tendencia, necesitaría básicamente este punto de ensanchamiento y no esto, ¿sí? Esto, yo veo esto y salgo, ¿sí? Entonces, ¿yo qué buscaría? A ver, voy a mostrar un ejemplo. No sé si es el ejemplo claro acá. A ver. Yo buscaría una envolvente que me envuelva, ¿sí? Obviamente fíjense la manipulación que tiene esto, todo noticia clima. A ver, estoy viendo el chat. Sí, sí, queda guardada, la estoy grabando. Entonces, esto anúlenlo, yo veo esto y salgo. Fíjense que el canal es muy estrecho, ¿sí? No me gusta eso, estás buscando operativa en un rango. Pero bueno, fíjense que lo que quiero yo buscar no aparece, ¿sí? Porque si yo lo utilizaría como una estrategia, mínimo voy a buscar una envolvente en la parte de ruptura, así que la próxima vela me envuelva. Si buscaría algo así. No es el ejemplo porque estoy en un rango, en un ciclo rangueado, ¿sí? Fíjense. Pero yo buscaría en ruptura, obviamente no estoy explicando una estrategia, que quede claro, ¿sí? Pero yo buscaría básicamente que el activo me rompa, obviamente yo necesitaría cuerpo fuera de la banda, no mecha, cuerpo, ¿sí? Envolvente para irme a buscar compras. Si yo, mi punto de entrada estaría en este punto, obviamente necesitaría volumen, ¿sí? Tengo volumen, envolvente y buscaría compra. Obviamente estoy dentro de un rango, no entro, ¿sí? Yo estoy explicando que quede claro que no es una estrategia, yo lo utilizo de diferente manera, pero para que tengan la idea y la estudien cuando tengan el tiempo libre para que ustedes estudien esto. ¿Sí? Yo quiero que ustedes esto lo estudien, ¿sí? Lo tomen como una confirmación, no como una estrategia. Su estrategia tiene que ser, en realidad yo no hablo de estrategia, tiene que ser su método hablo, ¿sí? Su método en la operativa, ¿sí? A ver, vamos a buscar otro ejemplo y ya seguimos.
Este par no me gusta mucho, pero bueno. Fíjense. Fíjense cómo esta vela me envuelve, ¿sí? Esta fugaz, ¿sí? Fíjense que tengo una fugaz en la parte baja, ¿sí? Y fíjense cómo esta envolvente me envuelve este pequeño cuerpo, pero no tengo volumen, ¿sí? Lo anulo, pero fíjense cómo funciona en ese punto. Pero bueno, no lo quiero hacer muy largo, no sé si se entendió el concepto, ¿sí? Acá, fíjense acá. Envolvente, me envuelve el cuerpo anterior, tengo volumen, ¿sí? Y el activo, si yo hubiese entrado en venta acá, con mecha y todo me hubiese hecho 2.200 puntos, 2.300 puntos, ¿sí? Obviamente si yo tasaría mi objetivo mínimo en la media de 20, hubiese sacado 730 y pico de puntos, ¿sí? Bueno, seguimos. ¿Se entendió? Bandas de Bollinger. Voy con el siguiente, bandas de Bollinger, como expliqué. ¿Sí? Fíjense los niveles de saturación. Ojo, yo esto lo tomo como una alarma, no para entrar en una operación. ¿Sí? Eso me parece algo muy, muy básico, ¿sí? Pero en ciertos puntos suele ser eficaz, ¿sí? Fíjense cómo está saturado. O sea, básicamente yo buscaría, si mínimo lo hubiese en algún momento, ¿sí? Eh, tomado como tipo de estrategia mínimo, buscaría envoltura, ¿sí? Envoltura, ruptura, volumen y pum. Acá también, envoltura, pum, ¿sí? Obviamente a esto le podría sumar una divergencia. Eso después si quieren en el grupo, lo ponen, ¿sí? Que quieren una clase especial y nosotros vamos a prepararla, ¿sí? Acá esto lo podés potenciar con alguna divergencia, ¿sí? Con un tasado de FIBO y que respete justamente este nivel psicológico, ¿sí? Pero bueno, yo lo utilizo como niveles de sobrecompra y sobreventa, ¿sí? Y como una confirmación. Bueno, seguimos. Estocástica. Bandas de Bollinger, ¿quedó claro? Bandas de Bollinger. Muy bien, seguimos. Bandas de Bollinger. Vamos con estocástica. Este la sufrí mucho cuando no era rentable, pero es muy buen oscilador. Yo por eso quiero que ustedes, si ustedes, es más, en el libro de Murphy hay un sistema de estrategia de este, ¿sí? Mi consejo, no lo tomen como estrategia. Yo siempre todo lo que explico que tengan confirmaciones en entradas. Imagínense si yo, como se explica, que en un cruce de las... Es más, yo he investigado un robot, que eso es estafa pura, el robot es estafa pura. Cuando yo inicié en el trading, ¿sí? Hace casi 4 años, me metí, gracias a Dios, por un robot, me metí en este mundo fantástico, ¿no? Y obviamente luego de, ya con conocimientos y demás, he logrado averiguar qué configuración tenía un robot y tenía un cruce de estocásticas y algo muy básico. Si ustedes están dejando su dinero en algo muy básico, ¿sí? Por eso quiero que estudien, ¿sí? El estudio no es básico, ¿sí? El estudio de uno mismo no es básico. Bueno, estocástica yo lo utilizo lo mismo. Nivel, las dos líneas por arriba del nivel 80, por arriba del nivel 80, ¿sí? ¿Qué me marca? Sobrecompra, ¿sí? Cuando el activo está en sobrecompra, significa que está, obviamente, tiene que hacer un ajuste para luego seguir subiendo, ¿sí? Imagínense que esto después lo voy a estar explicando más completo, pero si ustedes se fijan,
el mercado, si yo quiero que entiendan cómo se mueve, cuando sepan identificar cómo se mueve el mercado, le van a sacar jugo a muchas cosas, ¿sí? Fíjense que yo el mercado, si yo tengo que buscar un nivel de compra que sé que el activo va a llegar ahí, ¿sí? El activo va a llegar con impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, ¿sí? Entonces, ¿qué me indican estos tipos de osciladores? Los niveles de sobrecompra en estos puntos de finalización de las ondas impulsivas, ¿sí? Si yo tengo una onda, sea onda 1 o onda 3, ¿sí? O inclusive 5, ¿sí? O una BC alcista, onda A o C. Si yo tengo una onda, ¿sí? Estos tipos osciladores me indican que ojo que el activo está por hacer su ajuste, ¿sí? No entres en compra en este punto, sino espera que termine su ajuste para luego retomar su compra y en este punto, ¿sí? Le das la última confirmación a tu método de operativa, ¿sí? Más que nada yo lo utilizo para determinar estas zonas en donde el activo tiene que hacer su ajuste para luego gatillar en este punto o inclusive en algún punto más conservador. ¿Se entiende cómo lo utilizo? Entonces, estocástica, ¿sí? Yo lo voy a explicar primero cómo lo utilizo yo y cómo lo utilizan muchos traders en forma de estrategia, ¿sí? Bueno, entonces, estocástica, sencillo. Si yo estoy en la parte alta buscando compras, me voy a fijar que no esté sobre el nivel 80, que las dos líneas no sobresalgan del nivel 80, ¿sí? Y si estoy buscando ventas por mi método de operativa, voy a tratar que las dos líneas no me sobresalgan por abajo del nivel 20, ¿se entiende? Nivel 80, nivel 20, ¿sí? Fíjense que incluso se van a la configuración y tienen, a ver si, fíjense, la banda superior 80, banda inferior 20, ¿sí? Significa que si las líneas sobresalen hacia arriba, fíjense, que en este punto, sobresale por arriba, ¿sí? Ahí. ¿Sí? Entonces yo ya estoy en periodo de ajuste, ¿sí? Fíjense que en este punto el activo hace su ajuste, ¿sí? Obviamente sube un poco más y hace su ajuste, ¿sí? ¿Se entiende? Obviamente, si yo acá tengo una media de 54 y demás, con mi método de operar, podría gatillar justamente en ese momento, ¿sí? Fíjense que justamente está la 9 ahí, pero a ver si me coincide con una 54, yo lo utilizo un montón. ¿Sí? ¿Ven? Fíjense que justamente me coincide en este punto y mi gatillo sería acá, ¿sí? En este punto, obviamente, con patrón de continuación y demás, ¿sí? Eso después yo voy a estar preparando más adelante un zoom completo, cómo tienen que buscar las operaciones, cómo tienen que saber leerla con la combinación de indicadores, ¿sí? Es lo que yo siempre digo, ustedes tienen que ver el precio, no lo que hace el indicador, porque si el indicador que muchas veces hace falsas entradas, ustedes ahí están perdiendo plata. ¿Sí? Ustedes tienen que estudiar lo que hace el precio, estudiar patrón de vela, estudiar patrón de reversión, estudiar zona de negociación. Y todos los indicadores son mi condimento. Son mi condimento para yo entrar en operativa, ¿sí? Fíjense, un ejemplo, rapidito. Si quiero combinar, justamente tengo un rebote de FIBO y demás, justamente un ejemplo, ¿no? Y quiero buscar una compra acá. Ojo que tengo cruce, me lo anoto. Cruce de estocástica, nivel sobrecomprado me indica. Perfecto, todavía no entro. Todavía no entro. ¿Qué voy a esperar? Un ajuste. Si estoy acá, fíjense, se me da una fugaz. Perfecto. Tengo la 54 por abajo. Perfecto. Espero un ajuste, apoyo y gatillo acá con un patrón y demás. Con volumen y demás. Y fíjense cómo el activo siempre respeta la 54. Fibonacci y con la EMA 54 y herramienta de volumen y indicador de volumen. Es una
del método que lo quiero explicar. Herramienta de volumen que tengo acá, indicador que lo voy a implementar, Fibonacci, ¿sí? Nivel 50 o 61.8 sobre apoyo sobre 54, con patrón de finalización y gatillo. Les puedo asegurar que rinde muchísimo más que ver un cruce de media, que ver un nivel de sobreventa, que ver una ruptura por arriba de la banda de Bollinger y entrar en corto hacia la media de 20. Eso no sirve. Tómenselo como un apoyo, ¿sí? Bueno, fíjense, entonces, nivel 80 arriba, sobrecompra, nivel 20 inferior, sobreventa, ¿sí? Ojo al piojo, si yo estoy por arriba buscando compra, ojo al piojo que el activo me tiene que hacer un ajuste, ¿sí? Fíjense que acá no toca, pero si yo me voy de vuelta arriba, ¿sí? Fíjense que acá, en este punto, cruza, ajusta, apoyo sobre la 54, vuelve a subir, cruzan esta zona, ¿sí? Sigue subiendo, ¿sí? Fíjense que luego se mete de vuelta en el canal, apoyo sobre la 54, sigue subiendo, ¿sí? Fíjense cómo esto funciona solamente como una confirmación, nada más, ¿sí? ¿Se entendió cómo lo utilizo yo y cómo lo voy a explicar ahora los traders que lo utilizan como operativa? ¿Sí? Bueno, vamos cómo se utiliza en operativa, que no lo aconsejo, pero lo explico para que tengan una idea, ¿sí? Sencillito. En este punto, a ver, yo voy a agregar tips, ¿sí? Para mejorar, obviamente hay mucha gente que lo utiliza en cruces de línea K sobre línea D, ¿sí? En este punto, línea K, vamos a mostrar para que quede claro, línea K, línea K la azul, línea D la naranja, ¿sí? Si quieren más, mejor, vamos a poner verde y rojo, si queda claro, ¿sí? Entonces, como lo opera mayormente la mayoría es sobre los cruces, ¿sí? Es algo muy básico. Si cruza por arriba, busco compra, fíjense que el activo sube. Si cruza verde por abajo, ¿sí? Busco venta, ¿sí? ¿Se entiende? A ver, yo eso no lo aconsejo, solamente lo explico para que tengan una idea, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a buscar? Mínimo, si a mí me lo llegan a explicar así, mínimo, yo le voy a agregar, bueno, si vos lo vas a querer utilizar así, que está mal, porque es algo muy básico y solo lo tenés que usar como confirmación, pero si lo querés utilizar como una estrategia para que estudies, mínimo, mínimo, el cruce tiene que ser en zona de negociación, ¿sí? Zona de negociación, fíjense que acá, en este punto, tengo el cruce de verde hacia arriba, justamente acá, ¿sí? Y en la vela siguiente yo entraría en compra. Fíjense que el activo sube, pero fíjense que yo estoy buscando un cruce en nivel de negociación y no en el canal, que es la parte violeta, ¿sí? Fíjense que no voy a buscar este cruce acá, ¿se entiende? Lo voy a buscar en un nivel de negociación, ¿sí? En un nivel de sobreventa, ¿sí? No voy a cruzar tampoco, fíjense, un cruce acá, un cruce acá, un cruce acá, un cruce ahí, no, lo voy a buscar en zonas importantes, ¿sí? Fíjense que en este punto cruza verde por abajo hacia roja, ¿sí? Acá cruza. Yo entraría en venta a la vela siguiente y fíjense que el activo hace un ajuste, pero luego vuelve a subir, ¿sí? Por eso les digo, estudien esto, fíjense, ojo al piojo, yo no lo utilizo así, pero solamente les indico, ¿sí? Fíjense que la media 54 siempre sirve de apoyo, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia, cómo lo utilizo y lo utilizan? ¿Sí? ¿Quedó claro? Estocástica. Continúo con RSI, que es el. Perdón. RSI, que es el último. Bueno, vamos con esto. RSI. Bueno, vamos con RSI.
Este me gusta más, ¿sí? Porque yo acá busco divergencias, ¿sí? Este básicamente yo lo utilizo si yo tengo un método buscando compras similar a la estocástica, ¿sí? Si el activo está por encima del nivel 75, ¿sí? Por encima del nivel 75 significa que el activo me tiene que hacer un ajuste para luego seguir subiendo, ¿sí? Y si está por debajo del nivel 25, en este caso yo lo utilizo así, también utilizan el 80-20, el 70-30. Si yo lo utilizo 80-20, ¿sí? 80-20. ¿Sí? Fíjense que acá está en sobrecompra, ¿sí? Sobrecompra, cuando toca así también sobrecompra, sobreventa y abajo, ¿sí? Yo lo utilizo como utilicé estocástica, ¿sí? Niveles de sobrecompra y sobreventa, ¿sí? Si yo justamente en este punto, que el activo subió mucho, ¿sí? Fíjense cómo ya me marca saturación acá. ¿Sí? E inclusive lo pueden usar 80-20 y 70-30 es muy válido también, porque es el válido, es el estándar, ¿sí? Yo lo utilizo 80-20, pero 70-30 si quieren también lo pueden utilizar, es correcto, ¿sí? Pasa que capaz que en ese punto van a tener mayor muestra de saturación y capaz que le indica alguna falsa entrada, ¿sí? Por eso lo indicaba. Bueno, pero fíjense, 70-30 el estándar, ¿sí? Nivel de sobrecompra, fíjense que el activo sube un poco más, luego hace su ajuste, ¿sí? Pero luego después retoma su subida, ¿sí? Entonces, nivel 80, como lo utilizo yo, o 70 por encima, sobrecompra, ¿sí? Nivel 20 por abajo de 20 o por abajo de 30, sobreventa, ¿sí? Significa que ya el activo está en zona de saturación, ¿sí? Que tiene que descansar un poco para luego retomar ese impulso, ¿sí? Fíjense que incluso acá está sobrevendido y fíjense que el activo baja, pero fíjense que hace un mini ajuste de 2 o 3 velas para luego retomar, ¿sí? Fíjense que acá está sobrevendido en esta vela, ahí, en este velón que bajó, hace un ajuste, ranguea un poco, ¿sí? Y retoma, ¿sí? Pullback y retoma, ¿sí? Yo lo utilizo para detectar, obviamente, los niveles de sobrecompra y sobreventa y que sea una alarma para mi operativa. Y lo utilizo mucho buscando divergencias, ¿sí? Fíjense que yo acá tengo en este punto, fíjense que en este punto, ¿sí? Tengo mínimos descendientes, ¿sí? Y fíjense que los mínimos de mi RSI son ascendentes, ¿sí? Fíjense que luego me indica una divergencia, me indica que no hay la fuerza que se necesita justamente en ese ciclo para seguir bajando, y fíjense que el activo sube, ¿sí? Ranguea un poco, pero con subida en este punto y subida, ¿sí? Yo lo utilizo como divergencia, como se explicó en uno de los videos de YouTube, y con niveles de sobrecompra y sobreventa, ¿sí? ¿Cómo lo utilizan los traders mayormente? ¿Sí? Yo no lo utilizo así para nada. Pero bueno, cuando está sobrevendido, compran, ¿sí? Algo muy sencillo. Fíjense que acá sobrevendido compran y el activo cae. O cuando está sobrecomprado, venden, ¿sí? Sobrecomprado, venden, ¿sí? ¿Se entiende? Los tres tipos, cómo lo utilizo yo más que nada para confirmaciones.
Y ya analizo, voy a analizar algunas 2 o 3 activos y ya queda grabada en YouTube la clase. ¿Alguna duda? Bueno, sé que no hay dudas. Bueno, vamos con Euronoc, algo de Forex para implementar en el grupo. Bueno, a ver qué me pusieron en el chat. No, ninguna. Muy bien. Bueno, Forex en monitoreo tenemos Euronoc, ¿sí? Denme un segundito. Bueno, ¿qué voy a buscar acá? Fíjense que yo acá, en este punto, ya tengo, principalmente tengo una divergencia, ¿sí? Denme un segundo que no. ¿Por qué no? Ahí está. Fíjense, primer punto, ¿qué tengo acá? Divergencia tipo B, ¿sí? Fíjense que el activo no cae en este punto y en este punto, ¿sí? Tiene mis mínimos mínimos, ¿sí? En el mismo rango de precio. Y fíjense que mi fuerza sube, es ascendente. Eso es un primer aviso, ¿sí? Esto lo anulo. Segundo, zona importante de negociación, ¿sí? Zona importante de negociación. Fíjense cómo el activo no logra romper esa zona de negociación. Y fíjense que tengo impulso bajista, ¿sí? Y un patrón triple de reversión, ¿sí? Obviamente a esto se le agregan lo que utilizo yo, media 54, media de 200, para determinar cuáles son los puntos, ¿sí? Media de 200. Voy a implementar una 9 también para saber cuándo poder entrar. Esto es todo en vivo para que ustedes vean cómo la EMA 200 normalmente la pongo para objetivo mínimo, para cerrar la operativa, ¿sí? Mi objetivo mínimo, si yo buscaría una compra, sería en este punto, ¿sí? Yo me lo anoto, nivel 10.47459, anulo la 200, ¿sí? Pongo una 9. Un segundito. Mira que se me tilda acá. Pongo una 9, ¿sí? Fíjense cómo sigue empeñada para abajo, eso no es bueno. Necesito una, ahora lo voy a explicar, ¿sí? Vamos a sacar. Bueno, entonces, fíjense, el activo baja, llega a un punto de negociación, ¿sí? Y justamente en este punto de negociación que tengo, primer punto, volumen, ¿sí? Tengo mano fuerte que quiere que el activo no siga subiendo y fíjense cómo toma la 54 de resistencia, ¿sí? De techo, para luego retestear nuevamente esa zona de negociación. Perfecto. Importante, tengo mano fuerte en el primer tramo. Me voy al segundo tramo. Misma sesión. Volumen, mano fuerte. Fíjense que el activo no logra violar el mínimo anterior. Tengo volumen justamente en esa zona de negociación. Importante, el activo vuelve a subir. Vuelve a retestear la zona. Ya me hizo 2 toques, ¿sí? Voy por el tercer toque para confirmación y en este caso seguramente ruptura y confirmación de patrón triple, ¿sí? Vuelve a retestear la zona, ¿sí? Fíjense con la volatilidad que baja, todas velas rojas, ¿sí? Y fíjense que ya en este punto, ¿sí? En estas velas, ya retesteando, fíjense esta mecha importante, esta mecha de acá, martillo, esta vela martillo, ¿sí? Vela martillo, tengo volumen, pero todavía el activo sigue retesteando la zona de negociación. Yo acá esperaría
mínimo una envolvente con volumen, ¿sí? Y que la media de 9, ¿sí? Me quiebre, ¿sí? Me quiebre, me haga esto. No, eso no. A ver si lo puedo poner bien. Fíjense que la media viene para abajo y yo necesito un quiebre, ¿sí? Necesito eso, ¿sí? Un quiebre con empinamiento luego para arriba para entrar en compra, ¿sí? Obviamente mi objetivo mínimo, voy a ver cómo me retestea las 54, ojo con eso, ¿sí? Si veo rechazo y veo que ya tengo importante beneficio, la cierro. Si yo entro con una envolvente en este punto, puedo llegar a sacarle 400 puntos, ¿sí? Voy a ver cómo se comporta en este punto, ¿sí? Pero mi objetivo mínimo va a ser la EMA 200, ¿sí? Mi objetivo muy mínimo de ganancia sería en este punto, ¿sí? Fíjense cómo la activo cada vez que retestea la 200, que es la azul, la de circulitos, baja, ¿sí? Fíjense que el activo retestea la 200, retestea la 200, baja, 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 y yo esperaría un retest, ¿sí? Para bajar y capaz hacer un pullback sobre la base de esta zona, para luego pensar en otra compra, ¿sí? Obviamente yo ya, si me toca la 200, cierro la operativa, ¿sí? Esta es una que está en monitoreo. Vamos a BMW en un canal bajista, ¿sí? Y Ethereum, ¿sí? Después cierro y explico Microsoft, ¿sí? BMW. Fíjense, BMW, como el activo está en una zona, obviamente respeta una zona de negociación, ¿sí? Fíjense cómo es una zona de negociación de oferta, donde aparecen los vendedores, ¿sí? Fíjense que estoy en plena bandera de continuación, ¿sí? Fíjense todo este mástil y canal bajista para formarme la bandera, ¿sí? Fíjense que ya tengo un retesteo, dos retesteos, tres retesteos, y fíjense que justamente el retesteo final es con un doble toque, ¿sí? Entonces yo me voy a H1, ¿sí? Fíjense que el activo tiene un doble toque de zona, ¿sí? Para luego subir, ¿sí? Yo necesito, en este punto ya tendría un tercer toque, ¿sí? Esta zona ya es mi tercer toque, ¿sí? Para retestear, lo saco, para retestear el techo de mi canal, ¿sí? Fíjense que esto es una bandera de continuación, ¿sí? Fíjense que el activo viene en tendencia alcista, ¿sí? Último impulso, consolidación, descanso del precio en forma de bandera, en forma de canal, para luego retomar y finalizar el retest de esta zona, ¿sí? Bueno, cierro con Ethereum. Una cripto que no para de subir, ¿sí? Fíjense que, bueno, acá se me borró todo. Pero bueno, Ethereum básicamente en periodo alcista tengo un, fíjense, esto es ruido del activo, ¿sí? Tengo una parte en donde fíjense que el activo retestea, 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 baja, retestea, retestea, ¿sí? Una zona de negociación en donde el activo se manifiesta, pero fíjense que en este punto, ¿sí? Mis mínimos son ascendentes, ¿sí? Estoy en pleno
rectángulo ascendente, esperaría ruptura con pullback para luego retomar el movimiento alcista que venía siendo la criptomoneda, ¿sí? Fíjense que subió todo este periodo, todo este ciclo alcista, y en este punto, ¿sí? El activo se consolidó, ¿sí? Fíjense que sube, intenta en forma de canal alcista en este punto, ¿sí? En forma de canal alcista, ¿sí? La subida del activo, ¿sí? Esto hay que esperar, obviamente esto no me gusta mucho porque es hubo una falsa entrada acá, si ven, hubo ruido, no me gusta, pero bueno, esperar. También mostrar NZCAT, ¿sí? Uno de los chicos le mandó a Fede el análisis, ¿sí? Muy buen análisis, lo estuve chusmeando, fíjense que el activo viene en subida, un ajuste, ¿sí? Un ajuste, que acá se puede trazar un Fibonacci, ¿sí? Fíjense que del punto más bajo en donde llega el activo, justamente en este ciclo, hasta el punto donde tocó el punto más alto, me respeta el 38.2, ¿sí? Yo esto ya lo puedo tomar en temporalidad alta como onda 1 siempre, anótenselo, 38.2 es mi onda 2, siempre, ¿sí? Para pensar en mi onda 3 y finalización de onda 3 con un hombro, cabeza, hombro, una parte que vamos a ver ahora. Fíjense que mi onda 3 mi ciclo 3 lo estoy terminando un hombro-cabeza. Fíjense en donde el activo sube, me hace un máximo, luego me retestea esta zona de negociación. Fíjense que es una zona importante, ¿sí? Fíjense que, se movió. Fíjense que es una zona en donde el activo se manifiesta, acá es rechazado, rechazado, lo rompe, luego se apoya, ¿sí? Formando la cabeza, me hace un nuevo máximo, ¿sí? Esperaría apoyo acá, o incluso el activo puede manifestarse así, o el patrón esperaría que vuelva a la zona de negociación para manifestarse al alza, ¿sí? Pero esta onda 3 me huele a un hombro a hombro en el mediano a largo plazo para entrar, para buscar ventas, ¿sí? O incluso compras en la subida del hombro derecho o corto en la bajada del hombro derecho, ¿sí? Bueno, analizo Microsoft, uno de los activos que se explicó ayer, ¿sí? Rectángulo ascendente, finalización del ciclo, ¿sí? En donde me lo finaliza un doble toque abajo para luego entrar en largo. Fíjense que en H1 el activo me hace un doble toque en la parte inferior para luego entrar en compra. La señal se mandó en el 215,07, ¿sí? Fíjense, 215,01, 215,01,05, bueno, 0,7. Fíjense que el activo llegó incluso a hacer un 5% de beneficios, ¿sí? Se mandaron los beneficios y las ganancias al grupo. ¿Sí? Quien está en la operativa, asegure ganancias, ¿sí? Si ya les negocio, asegure, porque fíjense que el activo está en zona de negociación. Se va a manifestar, obviamente, la proyección de este activo, ¿sí? Es alcista, ¿sí? Es la altura en este punto del último mínimo, mi apoyo, perdón, acá, mi primer apoyo, acá, la altura en la ruptura de zona de negociación, ¿sí? E incluso la ruptura válida yo la tomaría acá. ¿Sí? Esto es un poco de ruido, ¿sí? Fíjense que el tramo a llegar es 2,59, ¿sí? Así que esto es, le diría que largo o mediano plazo, ¿sí? Bueno, cerramos el Zoom, queda grabado todo en YouTube si quieren luego ver de vuelta el video para que ustedes lo vean, ¿sí? Consejo, estudien, ¿sí? Practiquen en el gráfico que uno así aprende, ¿sí? Bueno, que tengan buenas noches y nos estamos viendo en el grupo. Hasta luego.